servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Nosotros somos los pastores fundadores del Ministerio Restauración y Vida, así que siempre estamos acá, en Alberdi, en Sal Si Puede, por eso hay veces que no estamos en todas las reuniones. Allá al fondo voy a esperar que se acomoden todos con su cafecito rico y vamos a guardar el orden ahí al fondo con los niños también. Muy bien. Jesús es el único que da descanso. Amén. Ese es el título del mensaje hoy. Jesús es el único que da descanso a las vidas. Amén. Miren lo que dice San Mateo 11, 28 al 30. Ahí estamos. Y dice así el Señor, y hoy nos dice a nosotros. En ese tiempo le decía a los discípulos, ahora nos dice a nosotros. Porque ¿sabes qué? Las mismas situaciones que vivieron los discípulos y la gente que seguía al Señor son las mismas situaciones que vivimos hoy. Las mismas cosas, las mismas preocupaciones, los mismos problemas. A lo mejor mayor ahora, ¿no? Pero bueno, leemos lo que dice el texto. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta el 30, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados, agobiados. ¿Por qué dice el Señor? Porque yo los haré descansar. A veces pensamos que estos textos son para la gente muy nuevita, los que recién vienen, los que recién conocen al Señor. Pero yo te puedo decir que con tantos años de ministerio he visto gente sirviendo a Dios, pero agotada, cansada. Y como creemos que estos textos son para los nuevos, yo no lo tomo para mí. Pero aquí el Señor nos está hablando a nosotros. Porque Él sabe que en diferentes etapas de nuestra vida nosotros vamos a pasar momentos difíciles y vamos a necesitar tomarnos de su mano. Amén. Porque Él es el único que da el descanso que nosotros necesitamos. Y a veces nosotros pensamos en un cansancio físico, ¿no es cierto? Cuando usted viene del trabajo, está cansado, porque fue difícil el día, porque se esforzó demasiado para tener su familia bien. O las mujeres también, que vienen del trabajo y les espera todas las cosas de la casa. Y a veces hasta ni tenemos tiempo de orar o de leer la palabra, porque estamos muy atareados, muy cansados, muy preocupados por las cosas de la vida. Entonces el Señor nos está hablando a nosotros. Venid a mí si estás en esa condición. Si estás cansado, agobiado. Y hay una diferencia entre el cansancio físico y el cansancio del alma. Usted sabe que yo vengo de una familia de pastores, mis abuelos pastores, mi padre pastores.
nosotros pastores, nuestros hijos pastores, nuestros sobrinos pastores. Gracias a Dios, una familia bendecida por Dios, que Dios escogió en un momento en nuestros antepasados. Y mi padre era pastor principal en la Asociación Jesús es la Luz del Mundo y trabajaba mucho porque tenía 7 hijos. Y había que alimentar los 7 hijos y eran tiempos difíciles. Mi mamá enferma, no podía ayudar con los trabajos. Y mi padre trabajaba demasiadas horas en un taller mecánico porque él era muy buen mecánico. Y llegaba a casa cansado y se sentaba. Y nosotros los hijos con una palangana veníamos de agua fresca y le lavábamos los pies. Porque él estaba muy cansado, tenía pies planos y tenía juanete. Entonces cuando estaba mucho tiempo de pie, él se cansaba muchísimo. Y luego que comía algo, tenía que ir a las reuniones. Así que su cansancio físico era bravo, todos los días. Entonces yo cuando estuve preparando este mensaje, el Señor me habló del cansancio físico, pero también me habló que si no sanamos el cansancio físico, nos cansamos en nuestra alma. Amén. Y dice así, el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Cuando nosotros vamos con el Señor, todo es más fácil. ¿O no? ¿Cuánto hemos experimentado? Tomados de la mano del Señor, no hay cansancio físico que es provocado por la fatiga del trabajo forzado. Y cuando servimos al Señor, venimos a veces, que muchas veces tendríamos ganas de quedarnos en casa. Y los pastores también a veces tenemos ganas de quedarnos en casa. Pero hay una responsabilidad con Dios y con el pueblo. Hay una responsabilidad en los pastores con Dios, en primer lugar, y con el pueblo, que necesita una palabra de Dios. Amén. Entonces, el cansancio en el alma es producido por la fatiga del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la pérdida de seres queridos, etcétera, muchas cosas más. Y esto produce un desgaste espiritual. Hay veces que nos suceden cosas, se nos muere algún ser querido, o se enferma alguien que uno ama mucho. Mucho sufrimiento. A veces vienen angustias en nuestro interior que no sabemos cómo enfrentarla. Y te digo que muchas veces hay angustia en los corazones y la gente no sabe por qué. Y es porque Satanás trae tristeza a los corazones. Porque si Satanás puede invadirte de angustia y de tristeza, porque lo único que Satanás quiere es destruir tu vida. Entonces, si él logra destruir tu vida, él va a lograr su cometido. Pero aquellos que estamos aferrados en la mano de Dios, aquellos que estamos tomados de la mano del Señor, por eso hoy te traigo esta palabra, ningún diablo va a poder
contra tu vida, contra la vida de tu familia, contra la vida de tus hijos. Vendrán enfermedades, vendrán adversidades, vendrán tormentas, pero nosotros sabremos pararnos en la fe y en la confianza de nuestro Señor. Amén. O a todos les va muy bien acá. A ver, ¿cuántos han venido tristes hoy? Angustiados, con dificultades, problemas. A ver, levante su mano que yo quiero ver. Venido con problemas económicos. El Señor te va a fortalecer hoy para que salgas adelante. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso, un Dios bueno todo el tiempo. Entonces, cuando tenemos esta fatiga del dolor, del sufrimiento, la angustia, la pérdida de seres queridos, etc., esto produce un desgaste tan tremendo en nuestro interior que nos lleva a la depresión. Cuando una persona entra en la depresión, si no es ministrada en el momento justo por los pastores, por los siervos de Dios, eso se va formando en una opresión. Depresión es una cosa, opresión es otra cosa. Nosotros tenemos que buscar ayuda cuando estamos entrando en depresión, porque ahí es cuando la tristeza nos agobia y muchas veces queremos meternos en la cama y quedarnos ahí encerrados. No, jamás. Porque luego viene la opresión, cuando Satanás te oprime a tal punto que no vas a poder salir de esa situación a menos que otra persona te ayude. Ya por sí solo no. En la depresión podemos salir por sí solos. Yo me puedo levantar, yo puedo cantar, puedo adorar a Dios, pero cuando la opresión de Satanás viene en la mente y en el corazón de las personas, ya necesitamos ayudas para ser libres. Amén. Entonces, a esas personas el Señor les está hablando en este pasaje. Venid a mí antes que sea tarde. Venid a mí antes que sea demasiado tarde. Porque yo te voy a dar el descanso que necesitas. Se nos revelan nuestros hijos. Se nos revela nuestro esposo, nuestra esposa. Nos echan del trabajo. No tenemos un centavo en el bolsillo. ¿Y cuántas cosas más? Se nos burlan. Mire lo que dice Filipenses 4:13. Este versículo yo lo aprendí cuando iba a la escuela dominical. Chiquita. Y hasta el día de hoy nunca se me olvidó. Y siempre que estoy pasando momentos difíciles, el Señor me trae a la memoria. Cuando yo era pequeña iba a la escuela dominical, vio que nos enseñan los textos bíblicos. Fue este versículo y el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Son los dos primeros versículos que yo aprendí en mi infancia. Y miren lo que dice a ver, Filipenses 4:13. Se lo hago leer para que usted después lo repase en su casa. Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, era un versito. ¿Se anima a repetirlo conmigo? Levante su mano y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas, dice todo. Todo.
¿Usted quiere ser una persona feliz? Ponga en las manos de Dios todo, no algunas situaciones. Apocalipsis 2, 1 al 5 vamos a leer. Yo voy a leer algunos textos, pero no me voy a detener mucho, porque no quiero extenderme en el mensaje. Solamente quiero decirte que Jesús es el único que da descanso. A veces nosotros descuidamos la parte espiritual, la presencia de Dios. Porque lo único que nos va a traer descanso a nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, es la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces la descuidamos? Somos indiferentes. Bueno, y descuidamos sin darnos cuenta que Dios quiere bendecirnos. Miren lo que le pasó a esta iglesia. Esta es la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, a los pastores, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Ya has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta era una iglesia que había empezado con todo el fuego del Señor, que había trabajado, había buscado la presencia del Señor. Pero ¿sabes qué? Un día vino el Señor y miró la iglesia y dijo, todos trabajan, todos sirven, todos los servidores están ahí al pie del cañón, pero tengo contra ti, le dijo a la iglesia, que has dejado tu primer amor. Podemos servir al Señor con nuestro corazón sin descuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque lo primordial en nuestras vidas tiene que ser que el Señor sea el primero. Amén. Y todo lo demás lo vamos a hacer para el Señor, para el Señor. Porque a veces nos acostumbramos a ser muy activistas. Vamos, venimos, hacemos, servimos, visitamos, predicamos, hacemos tantas cosas. Y hemos descuidado el momento íntimo con Dios, en la oración. Amén. Nos vamos a trabajar, nos levantamos a la mañana temprano, salimos corriendo. ¡Ay, me olvidé de orar! Me olvidé, bueno, a la vuelta no se puede. A la noche cansado. Y descuidamos. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia. Está muy bien que hagan todo lo que tienen que hacer, porque es necesario y porque estamos sirviendo a Dios. Pero no descuides el primer amor. Cuando viniste la primera vez y estabas enamorada de Jesús. ¿Qué pasó ahora? ¿Le diste lugar a los chismes?
Le diste lugar al cansancio físico y no tengo ganas de hacer nada. Le diste lugar a la discordia. Le diste lugar a tantas cosas. Una vez un hombre compró una pala nueva. Él compró esa pala, la usó, después que cavó las plantitas, las plantó todo, dejó la pala ahí, vio cómo hacemos todo. Yo estoy en Unquillo, allá un lugar donde planto muchas cosas, y por ahí dejo la escoba, dejo la pala, pero esta pala era nueva. Te quiero hablar del descuido. ¿Y sabes qué? Cuando él terminó el trabajo dijo, bueno, estaba cansado, dice, mañana la entro. Y quedó la pala ahí en el patio. Llegó la noche y el rocío de la noche cayó sobre la pala. Al otro día el hombre salió a trabajar, dijo, ¡ah! La pala, tengo que entrarla para que no se me arrumbre, para que no se me ponga más vieja, que después no me va a servir. A la tarde, cuando vuelva, la entro. A la tarde vino cansado, ni la vio, pasó de largo. Y así pasaron los días. Hasta que un día, pasó como un mes ya, dijo, bueno, hoy la entro. Y cuando fue a entrarla, la había agarrado la lluvia, el barro, la nieve, todas las cosas que suceden en el tiempo. Y la pala estaba arrumbrada, la había descuidado. ¿Cuántas veces nosotros hemos descuidado la presencia de Dios en nuestra vida? Por una cosa, por otra, por otra, por otra, por otra. En vez de ponerla en primer lugar. Yo me incluyo también. Y después tenemos que arrepentirnos y buscar de nuevo la presencia de Dios. Porque en el único lugar que vamos a tener descanso es cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ahí vamos a tener descanso. Así como descuidamos esa pala, descuidamos de orar siempre, descuidamos de leer la palabra de Dios, de estudiarla, de ser indiferente, de ser conformista y tener excusas y excusas. Y también descuidamos la presencia de Dios cuando le damos lugar a las prácticas del pecado, a la ira. Todo eso nos agobia, nos cansa. Tenemos que recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y sabes que hay dos pasajes en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel iba a las batallas, primeramente siempre iba primero a la presencia de Dios. Y se fortalecía ahí. Y luego iba a las batallas y el Señor los ayudaba hasta tal punto que eran vencedores. Pero cuando ellos no iban primeramente en la búsqueda de la presencia de Dios e iban a las batallas, el enemigo los vencía. Y hoy en día pasa lo mismo, hermano. El diablo está batallando contra el pueblo de Dios. Si nosotros nos vamos primero en oración, en ayuno, en búsqueda de la presencia de Dios, no vamos a ser victoriosos. Pero si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, vamos a vencer al enemigo. Yo te podría contar muchísimo testimonio de cómo vencer al enemigo, al diablo.
y a diablos muy fuertes y muy manifestados. Pero si no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, estamos vencidos. Y el Señor le decía a este pueblo, venid a mí los que están cargados, trabajados. Pero en Isaías 55, 1 al 3, me lo ponen acá por favor, el mismo Señor está diciendo, venid a beber de las aguas. Lo mismo que le dijo a la mujer samaritana en el Nuevo Testamento. Yo tengo un agua, tú me das agua de este pozo, pero yo tengo un agua para darte, calmará la sed eternamente. Amén. Y miren lo que dice Isaías 55, 1 al 3, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. El 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Venid a las aguas, venid al Señor. No te va a cobrar nada el Señor. Venid sin plata, sin dinero. Yo tengo todo para saciar tu sed, para saciar tu hambre. Todavía tengo hambre. El Señor es el que sacia nuestra alma, nuestra vida interior. Vengamos a Él a beber del agua viva, porque el Señor dice que por nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva van a correr por nuestro interior. Si estás lleno de la presencia de Dios, si estás lleno de la unción del Espíritu Santo, si estás enfermo, Dios te sana, si estás triste, Dios te saca adelante. Si estás con problemas, Dios va a encaminar tus pasos y va a dar la salida. Y si estás enfermo, hoy el Señor te va a sanar. Venid a las aguas. Venid a mí, dice el Señor. No a una religión. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el agua de vida que todo el mundo necesita. Amén. Primera de Samuel 4, 1 al 8. Quiero leerte nomás estos textos porque recién te hablé de cuando eran derrotados y no llevaban la presencia de Dios, cuando iban a las batallas. Primera de Samuel, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. El próximo, te digo cuántos son, al 8. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres.
Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finé estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Hasta el 8, por favor, medio rapidito. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios y estaba en el templo. Y siempre que el arca del pacto estaba en medio del campamento, ellos eran victoriosos, eran vencedores, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y como dice el Señor, que Él peleará por nosotros. Amén. Pero ¿qué sucedió cuando los ancianos se dieron cuenta por qué habían perdido la batalla? Y dijeron: claro, si no está la presencia de Dios con nosotros. Claro, si no está el arca con nosotros. Nos robaron el arca, se dejaron robar la presencia de Dios. Se robaron el arca. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Bueno, hay que ir a buscarla. Y mandaron a buscarla. Y dice que cuando el arca del pacto entró en el campamento, hubo júbilo, grito, alegría en el pueblo, porque eso es lo que trae Dios cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Hasta la tierra tembló. Un terremoto. Entonces los enemigos se asustaron y dijeron: ha vuelto el arca, ha vuelto la presencia de Dios al campamento. Estamos fritos, diríamos nosotros. Estamos chavos, porque ahora ellos son poderosos. Y mira lo que dice los otros versículos. Cuando ya tenían el arca. En 1 Samuel 7, 1 al 10. Y ya estoy terminando. 1 Samuel 7 ahora, del 1 al 10. Mire lo que pasó. Vinieron los de Kiriat Jearim, bueno, esos nombres. Llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Ahora la cuidaban. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, casi como 20 años, dice. Y mire, les robaron el arca y como 20 años la tenían los enemigos. Entonces ellos perdían las batallas. Algunos días, dice, pero como 20 años, varios días. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová.
habló Samuel, el profeta Samuel, a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, al Señor, y solo a Él servid y os librará de las manos de los filisteos. Nos detenemos un poquito aquí. Tenían que volverse a Dios, volver sus corazones a Dios. Porque mire, en esos días, en esos 20 años, ellos ya se habían hecho dioses ajenos. Se habían hecho otros dioses. Habían entristecido al Señor. Seguimos con el 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Mire lo que sucedió acá. Seguimos, hasta el 10. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos, de los enemigos, contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó, es la palabra, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Cuando Dios nos defiende, porque nosotros tenemos su presencia, pueden tronar los cielos, puede temblar la tierra, puede haber ruidos sobrenaturales que atemorizan al enemigo. Cuando tú doblas tu rodilla en la presencia de Dios, el Padre dice, ¿qué está pasando en la tierra? Está tronando. Alguien se ha inclinado hacia mí. Y el Espíritu Santo dice, son tus hijos en la tierra que te claman por protección, por cuidado. Y Jesús dice, son aquellos por los cuales yo he muerto en la cruz. Lo que te buscan, papá. Entonces, ¿usted se cree que Dios se pone de brazos cruzados? Él hace tronar las tinieblas. Él hace tronar los trabajos de maldad y los destruye y los rompe. Porque el Señor nos dice, tomad la autoridad que yo te he dado para deshacer las obras del diablo. Yo la tomo la autoridad cuando me enfrento a trabajos satánicos para destruirlos en el nombre de Jesús. Porque Él me ha mandado a hacer eso. Él me ha dado la autoridad. Y yo sé cuando yo me meto en la fe en Jesucristo, los cielos comienzan a temblar. Amén. Mi consejo hoy, métete en la presencia de Dios. Y vas a ser una mujer feliz
y vas a ser un hombre feliz en medio de las dificultades que te tocan vivir. Amén. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. No es que no íbamos a tener aflicciones, sí que íbamos a tener aflicciones, pero confiad porque yo he vencido a este mundo. Amén. Entonces, hermanos, cuando estés batallando contra alguna adversidad de tu vida, acordate de estos versículos de Primera de Samuel. Y si tú te aferras al Señor en la fe, en la confianza, en darle al Señor su primer lugar, te vas a sentir victorioso. Y vas a ver cómo las cadenas de Satanás caen. Y todos los que te hicieron mal, los que te deseaban el mal, van a ser avergonzados. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Entreguemos todas nuestras cargas, enfermedades, tristeza, esposo, hijo, economía, y tengamos pasión por Cristo. Tengamos pasión por Él. Le sirvamos por amor. Dice que una vez hubo un anciano y vio a unos jóvenes perdidos al pie de la montaña. Entonces, estos jóvenes querían encontrar el camino nuevamente. ¿Usted nunca subió a una montaña y se perdió? No encuentra el camino por ningún lado. Usted se cree que va para allá y va para allá. Usted agarra un camino para allá y se pierde. Entonces este anciano le dijo a estos jóvenes en la montaña, suban, porque de arriba se ve mejor y de abajo se turban más y no van a encontrar el camino. Suban, porque de arriba se ve mejor. Suban a la presencia de Dios, porque de ahí arriba se ve mejor. Si yo estoy en las alturas con Dios, voy a ver mis problemas por debajo de mí. Pero si yo estoy acá abajo, me voy a turbar más y no voy a salir del hoyo de la desesperación. Acordémonos del águila, ese animal. Dice que cuando él está en problema, esta águila abre sus alas y se eleva a las alturas. Y ahí en las alturas encuentra la roca donde puede romper su pico y rejuvenecerse. ¿Viste que en Isaías el Señor dice que nos debemos rejuvenecer como el águila? El águila se rejuvenece en las alturas, porque con su pico muerde la piedra hasta que se rompa, se quiebra el pico y de abajo vuelve a salir un pico nuevo para alimentarse y para seguir adelante. Otra cosa del águila que a mí me deja maravillada es que cuando viene la tormenta, él abre su ala y mira fijo la tormenta. Y cuando va llegando en la oscuridad de la tormenta, se sumerge hacia abajo y sale más allá y la tormenta pasa por encima de él. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos que tomar el ejemplo del águila? Y dejar que pase por arriba. Cuando salgamos allá vamos a salir a la luz. Amén. Eso no quiere decir que vamos a ser como el avestruz, porque el avestruz, viste que es un animal grande, una cabecita chiquita.
Entonces el avestruz lo que hace cuando tiene problemas, hace un huequito y esconde su cabeza. Y tiene un cuerpazo así afuera. Entonces él se cree que ya está todo solucionado. No, porque sí nos tenemos que preocupar, sí tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia de Dios. Amén. Entonces si nosotros nos elevamos como el águila, de arriba vamos a ver las cosas mejor. Vamos a ver los caminos mejores. Y vamos a ver dónde está el campamento. Amén. Así que si hoy tienes un problema muy grande o una dificultad muy grande, vení al Señor. Porque Él quiere darte descanso. Él quiere darte descanso. Así que te invito a que te pongas de pie. Te voy a leer algo. Si el Señor te ha tocado, vení aquí adelante. Pero quiero leerte algo. Porque a veces nos sentimos tan solos, tan abatidos, tan agobiados, que creemos que el Señor nos ha abandonado, nos ha dejado. Este poema se llama Huellas, quizás lo has leído alguna vez. Y dice así: una noche un hombre soñó que se paseaba por la playa con nuestro Señor, con dos series de huellas en la arena, una de él y otra del Señor. Al aparecer la última escena delante de él, tornó su mirada hacia atrás y notó que muchas veces en el camino de su vida solo había una serie de huellas. En sus momentos más tristes y deprimidos. Esto le molestaba tanto que preguntó: Señor, me dijiste que una vez que decidiera seguirte, caminarías conmigo toda la distancia. Pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida solo hay una serie de huellas. Y no comprendo por qué cuando más te necesitaba tú me dejabas solo. El Señor le contestó: hijo mío, te amo y nunca te he abandonado. En tus momentos de prueba y sufrimiento, cuando tú solo ves una serie de huellas, era entonces que yo te cargaba en mis brazos. ¿Cuántas veces pensamos que el Señor nos abandona, nos deja? Así que si te has sentido en esta condición, yo te invito que vengas con el pastor Nereo. Queremos orar, pastora Noelia. Queremos orar por ustedes. Si estás triste, angustiada, amargada, estás pasando momentos difíciles, recuerda que tienes que volver a Él. Deja que el Señor te tome de su mano. Cantamos una canción y tú puedes venir libremente. Me envuelve